muchos problemas de conexión, ¿listo? Entonces, no sé si de pronto alguien que ponga a grabar la clase para aquellos que tengan problemas de internet, pues le quede la clase grabada. ¿Listo? Entonces agradecería que alguien la ponga a grabar, la clase. Ya, profe, ya está grabando. Ok, listo, perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces hoy vamos a ver un tema que es el tema de flexiones, ¿sí? Es un tema, es, es bastante corto, ¿sí? Permítame que no me responde ya, ahora sí. Es un tema corto. eh, Perdón, dame un segundito a ver qué fue lo que pasó con esto que no me quiere, ya. Creo que tengo que, denme un segundito. Me toca ampliar esto. Bueno, entonces vamos a ver el control de flexiones. Todo lo que vamos a ver está explicado en el C95, ¿sí? Del reglamento, por supuesto. Entonces, pues, yo simplemente les traigo aquí un fragmento de lo que está en el reglamento. Lo ideal es que ustedes complementen esta clase con una lectura en el reglamento, ¿listo? Bueno, entonces en el control de deflexiones que está en el C95, nosotros ya sabemos que cuando estamos haciendo el diseño de una viga, ¿sí? Estamos haciendo el diseño de una viga, nosotros pues una guía para saber la altura mínima que requiere, ¿no? Porque puede ser mucho más grande, depende del momento que tenga que soportar, ¿sí? Pero entonces, de acuerdo a las condiciones de apoyo, ¿sí? Tenemos una altura mínima de la viga, ¿sí? En la cual, pues, esa altura la podemos deducir de esta tabla, ¿no? Especialmente si estamos diseñando una viga, ¿sí? Aquí dice vigas o losas nervadas en una dirección, entonces ya sabemos que si es una viga simplemente apoyada, pues sería la separación entre apoyos o la longitud de la viga dividida entre 16, que si es un apoyo continuo es L sobre 18.5, que si ambos apoyos son continuos es L sobre 20, o si es un voladizo es L sobre 8, ¿sí? Bueno, entonces, pues estas alturas es como para minimizar los efectos de las deflexiones, ¿sí? Eh, bueno, esta es cuando no consideramos, pues cuando consideramos que no soporten elementos que sean susceptibles al daño si hay grandes deflexiones. Y aquí está la tabla alterna que también está en el código, pero como un comentario, ¿sí? La tabla del comentario CR95, ¿sí? Donde está la misma tabla, simplemente que cambian los coeficientes, ¿sí? Aquí ya se considera que los elementos que se van a soportar en la viga o en la losa, según lo que se esté diseñando, ¿sí? Que soporten o estén ligados a divisiones a otro tipo de elementos susceptibles de dañarse debido a grandes deflexiones. Es decir, que, por ejemplo, si tenemos elementos no estructurales, generalmente son los acabados, los pisos, los muros, ¿sí? Que pueden sufrir daños, fisuras, si la losa se nos deflecta demasiado. Entonces, simplemente si utilizamos la tabla de la derecha, vamos a obtener alturas de vigas más grandes, ¿sí? Que con respecto si utilizamos la tabla del lado izquierdo, ¿sí? Pero bueno, esto apenas son alturas mínimas, ¿listo? Nosotros ya sabemos que en realidad la altura está regida, es básicamente por el diseño a flexión y o el diseño acortante, ¿listo? Bueno, pero entonces, ¿qué pasa si uno no llegase a cumplir esto? Bueno, pues si uno no llegase a cumplir eso por A, B, C motivos, ¿sí? Se le olvidó o ya es una viga que ya está construida y no se puede hacer nada más o qué sé yo. Entonces, uno está en la obligación, ¿sí? Está uno en la obligación de chequear deflexiones y si no se cumplen, pues bueno, tomar medidas correctivas, ¿sí? Entonces, listo, ¿y cómo chequeamos esas deflexiones? Pues hay dos.
son las deflexiones inmediatas y las deflexiones a largo plazo. Las deflexiones inmediatas son las que se dan una vez esté construida la viga o la losa, según el caso, y se ponga en funcionamiento. ¿Listo? Entonces, pues, lo de la deflexión inmediata, todo eso está en el C9522. Empecemos con las deflexiones elásticas, ¿sí? Que son las mismas deflexiones inmediatas o las deflexiones instantáneas, como quieran llamarlas, ¿sí? Cualquiera de los tres nombres. Deflexiones elásticas, deflexiones instantáneas, ¿sí? O deflexiones inmediatas. Entonces, nosotros ya, pues aquí, a través del planteamiento de la ecuación de momento, ¿sí? Ya nosotros sabemos plantear la ecuación de momento de cualquier viga, ¿sí? Si nosotros hacemos la doble integral, es decir, si integramos dos veces la ecuación de momento con respecto a x, ¿sí? Vamos a encontrar, ¿sí? La ecuación que define la deflexión instantánea de esa viga, ¿sí? Es decir, podemos saber cuánto se nos deflecta verticalmente, ¿sí? Cada punto a lo largo de la viga, ¿sí? Bueno, entonces, pues, al hacer la doble integración con respecto a x, teniendo en cuenta las constantes de integración, ¿sí? Podemos obtener valores típicos, pues, que uno ve en cualquier tabla de análisis, de cualquier libro de análisis estructural o de resistencia de materiales, que de pronto lo han utilizado por ahí en cursos de resistencia de materiales, ¿sí? Que por lo menos la deflexión para una viga simplemente apoyada con carga uniformemente distribuida, pues podemos decir que la deflexión es 5W por L a la 4 sobre 384 EI, ¿sí? Donde esa inercia, ¿sí? Donde esta inercia debe de ser la inercia efectiva, que vamos a hablar de ella más tarde. Si es una viga pero con doble empotramiento, entonces aquí está la ecuación correspondiente, ¿sí? O si es un voladizo, aquí está la ecuación correspondiente, ¿sí? Si no llegase a ser una viga de las típicas, pues entonces ya sabemos cómo se obtienen esta, ¿no? Estos son porque son los casos típicos, ¿sí? Entonces esas son las que aparecen en cualquier carátula posterior o anterior de un libro de análisis de estructuras o de resistencia de materiales, ¿sí? Entonces, aquí está la ecuación general. Bueno, entonces, ¿por qué aquí dice que es la inercia efectiva? Ah, sí, claro. Debe de ser la inercia efectiva. ¿Por qué? Porque nosotros ya estamos aceptando que la viga está fisurada, ¿sí? Es decir, si nuestra viga es de, por decir algo, 40 por 60 centímetros, ¿sí? Nosotros ya sabemos que el momento de inercia de una sección rectangular es como base por altura al cubo sobre 12, ¿sí? Pero nosotros ya sabemos que de esa altura total, no los 60 centímetros totales que tiene de altura esa viga van a contribuir al momento de inercia. ¿Por qué? Porque la viga está fisurada, ¿sí? Entonces, por eso nos toca hacer el cálculo con una inercia efectiva, ¿sí? Y esa inercia efectiva, el reglamento plantea una ecuación, ¿sí? Que es esta, que estoy aquí señalando con el cursor, ¿sí? Y esa ecuación es la ecuación C9-8 del reglamento, ¿sí? Entonces, a través de esta ecuación, ¿sí? Se estima una inercia efectiva de lo que realmente está aportando como tal la inercia que ya está fisurada, ¿sí? La viga que ya está fisurada solamente aporta algo de inercia. Ahora, este valor, pues dependiendo de las condiciones de apoyo, ¿sí? Ese momento de inercia hay que compararlo con IG, ¿sí? Con el momento de inercia total. IG es el momento de inercia de la sección bruta o de la sección total, es decir, la base por altura al cubo sobre 2, ¿sí? Porque hay condiciones que se puede presentar de tal manera que IE sea mayor a IG, y eso no debe de ser así. ¿Listo? Entonces, IE es, por acá, momento de inercia efectivo. ¿Listo? Ahora, ¿de qué depende el momento de inercia efectivo? Pues depende del momento de agrietamiento. ¿Se acuerdan los ejemplos que hicimos? El ejemplo 1,
El momento de agrietamiento, bueno, entonces nos toca repasar otra vez el momento de agrietamiento, porque para calcular el momento de inercia efectivo nos toca calcular el momento de agrietamiento de la viga que estamos estudiando. MA, ¿qué es MA? Es el momento máximo debido a la carga viva de servicio. Ojo, MA es un momento, pero debido a carga viva, única y exclusivamente carga viva, ¿sí? Ahí la carga muerta nos debemos de olvidar temporalmente. Entonces, es el momento de vida, ¿sí? Debido única y exclusivamente a carga viva y de servicio, es decir, sin mayorar, sin el factor de mayoración, ¿sí? Profe, una pregunta. En la ecuación de IE, ahí se hace una multiplicación por IG y bueno, se hace la operación y al final el resultado tiene que ser menor o igual a IG. Debe cumplirse. Estamos hablando de la misma IG. Debe ser menor o igual, sí, sí señor. Sí, porque estos O sea, valores van a ser menores que 1, ¿sí? sí, Pero sí, pues se puede presentar el caso en ciertas condiciones, ¿sí? Que este momento, que todo esto no sea menor que 1. Entonces, claro, al multiplicar esto por IG, pues es muy probable que nos dé mayor que IG, ¿sí? Por eso es digamos, el control que se le hace a esta ecuación, ¿sí? Es que siempre hay que compararla con IG y ¿sí? en el Y de caso, ser menor. Señor. en el caso tal, profe, que dé mayor a IG, ¿qué corrección se debe hacer o ahí qué alarma debe saltar? No, si toda esta ecuación, si al resolverla, ¿sí? Si al resolverla nos da mayor que IG, tomamos el valor de IG, ¿sí? Por decir algo, si IG nos da 100, por decir algo, 100 centímetros a la 4, ¿sí? Y esto nos da 105. Entonces, tomamos como IE el valor de 100 centímetros a la 4, ¿sí? Es decir, el valor de IG, ¿sí? Ah, No sé si profe, me vale. entendés. Sí, Sí, si da señor. mayor, entonces tenemos el valor de IG. ¿Listo? Listo, listo, profe, perfecto. Listo, perfecto. Entonces íbamos por aquí, ¿no? Entonces MA, bueno, IG es el momento de la sección total, es decir, base por altura del cubo sobre 12, ¿sí? Aquí se repite la relación del momento de agrietamiento sobre el momento A. Y este ICR, ¿sí? Este momento de inercia, por acá está la explicación, es el momento de inercia de la sección fisurada transformada. Nosotros cuando estábamos a inicios del semestre, hablamos de una segunda etapa, ¿sí? Donde la viga se fisura, ¿sí? Y formábamos, decíamos, bueno, la altura del concreto que no está fisurado, que en ese caso, ¿sí? Que en ese caso era KD, ¿sí? O si estamos en tercera etapa, en ese caso la altura sería la altura A, ¿sí? La altura del bloque de compresión de esfuerzos de Whitney, ¿sí? Entonces, ahí vamos a tener como una figura, un rectángulo que trabaja con presión, ¿sí? Y unas varillas de acero, ¿sí? Cuya área pues se transforma en concreto, ¿sí? Y a esa figura es la que debemos de sacarle el momento de inercia, ¿sí? Entonces por eso es que ICR es el momento de inercia de la sección fisurada, transformada. ¿Transformada a qué? Pues todo a concreto, ¿sí? Tal cual como lo vimos en la primera y en la segunda etapa, ¿sí? Bueno, entonces ya sabemos de que esto hacemos la operación, es de esperar que dé menor que IG, pero si llega a dar mayor que IG, se toma el valor de IG. ¿Listo? ¿Cuándo da mayor, cuándo es probable de que todo esto nos dé mayor a IG? Generalmente cuando la distancia L son pequeñas. Mire que cuando la longitud de la viga es pequeña, la fisuración que uno puede esperar en la viga pues es poca. ¿Por qué? Porque la longitud es pequeña. Entonces, son en esos casos en donde hay que prestar especial atención a esta comparación. ¿Listo? Si esto da mayor que IG, se toma IG. Listo. Bueno, aquí simplemente pongo cómo es que se calcula el momento de agrietamiento. Ya sabemos que es con esta ecuación, pero ustedes ya lo tienen en el primer ejemplo que hicimos en el curso. ¿Listo? Bueno, ¿hasta ahí hay alguna pregunta?
Profe, solo para recalcar y pues tener unas noticas en las definiciones. Ahí usted nos dice que todo se debe tener, cargas son sin mayorar y de servicio, ¿correcto? O sea, no se mayora nada a la hora de hacer No, el cálculo. no, nada, nada, nada. Todo lo que sea con cargas, con deflexión, es cargas sin mayorar, ¿sí? Listo, sin Todos mayorar, son vale. cargas sin mayorar. ¿Listo? El W, este W es carga sin mayorar y carga viva, exclusivamente carga viva y sin mayorar. ¿Listo? Por eso es que se le dice carga viva de servicio. ¿Sí? Profe, y al momento de hacer el momento de agrietamiento, no sé si de pronto, pues, o sea, tengo que obviamente volver a repasar el tema, pero recuerdo que en el primer quiz se manejaba o el momento de agrietamiento o el momento de la viga. En el caso tal de que se nos pida el momento de la viga, ¿hay que, mayorar o se trabaja sin mayorar? No, este momento, el de agrietamiento, Sí. no, es sin mayorar. Ese es el Ah, momento de agrietamiento, es decir, es el listo, momento que genera la fisura en la viga. ¿Listo? listo. Obviamente este momento va a ser mucho más pequeño que el momento que está actuando en la viga, ¿no? Aquí, ya cuando nosotros estamos chequeando deflexiones, se supone que ya hicimos el diseño a flexión, ¿sí? Que básicamente ya sabemos todos que nosotros llevamos a todas las vigas hasta tercera etapa, ¿no? Para sacarle el máximo provecho, ¿sí? Entonces, ya hemos hecho el diseño a flexión, ya hemos hecho el diseño a cortante, ¿sí? Y ya simplemente queremos verificar, ¿sí? De cuánto es la deflexión en esa viga para ver si nos cumple, porque hay unos valores admisibles, ¿sí? Hay unos valores que le dicen a uno, mire, ojo, ojo, esta viga con esta longitud, con esta carga, ¿sí? No debe ser la deflexión, preferible que no dé mayor que tanto, ¿listo? Entonces, eso es lo que vamos a chequear. Entonces, aquí con lo que está en esta diapositiva, ¿sí? Aquí con lo que estamos viendo con estas diapositivas, este delta es la deflexión esperada, pero elástica. Es decir, la de corto plazo, la que es prácticamente instantánea. Se termina la construcción y se pone en funcionamiento la estructura, ¿sí? Entonces, esa es la deflexión elástica, es la misma deflexión instantánea y es la misma deflexión inmediata. ¿Listo? La que está a corto plazo. ¿Listo? Listo, señor. Listo. Ahora, con esta diapositiva es la deflexión que se está presentando en la viga. Listo. ¿Y contra quién comparamos? Ah, bueno. Ah, perdón, antes de eso, hablemos de la deflexión adicional a largo plazo, ¿sí? Porque hay a corto plazo, ¿sí? Que es la instantánea, la que acabamos de explicar, y hay una que es de largo plazo, ¿sí? Que es esta. ¿Cómo se calcula? Muy sencilla. Es simplemente coger la deflexión inmediata o la deflexión elástica o la deflexión instantánea, ¿sí? La que acabamos de calcular en la diapositiva pasada, y la multiplicamos por un lambda, ¿sí? Donde ese lambda lo calculamos con esta ecuación, que ya vamos a ver cómo es, ¿sí? Al multiplicar esa deflexión inmediata por este lambda, ¿sí? Esa es la deflexión a largo plazo, ¿sí? Es simplemente coger la deflexión inmediata, la multiplicamos por un valor, ¿sí? Y esa nos da la deflexión a largo plazo. ¿Y ese valor de qué depende? Bueno, pues ese lambda depende de la letra griega psi, ¿sí? En donde ese psi, ¿sí? En el reglamento establece en el parágrafo, no les puse aquí sí, esta es la ecuación C9 raya 12, ¿sí? En esta parte del parágrafo establece que este sí depende del tiempo, ¿sí? Para la cual se está diseñando la estructura, es decir, para cuánto tiempo va a estar proyectada esa estructura. Bueno, en nuestro medio, pues una estructura de concreto, no nos podemos dar el lujo que sea, pues considerar que su vida útil sea de 3 meses, o 6 meses, o 12 meses. Generalmente es de 5 años o más, ¿sí? De hecho, el reglamento nos exige, ¿sí? Eso sí sería bueno que ustedes lo leyeran, ¿sí? El reglamento nos exige que las estructuras que nosotros diseñemos basándonos en el reglamento deben tener una vida útil de 50 años,
¿sí? De 50 años. O sea que por lo general el valor de sí, ¿sí? Va a ser de 2, ¿sí? Porque dice que es 5 años o más. Muy rara vez vamos a encontrar en nuestro medio, no, vamos a hacer esta estructura, este pórtico, para que su vida útil sea 12 meses. ¿Sí? No, generalmente uno construye cosas para que sean, pues, para que su vida útil sea de muchos años, ¿sí? Debido a nuestra economía como tan, no tan fuerte que tenemos, ¿sí? Bueno, entonces, bueno, el valor de sí, ¿sí? Ya sabemos. 1 sobre 1 más 50 veces ρ', donde ese ρ', ¿sí? Es la cuantía del refuerzo a compresión. Ah, ojo, esto sí es algo nuevo, cuantía del refuerzo a compresión. Profe, ¿Sí? qué pena. Sí. Se me cortó un momentico la llamada. Me quedé en la parte que explicaba, están los 4 valores de sí. ¿Qué criterio se Sí. toma para tomar cada uno? La vida útil de la estructura. Generalmente nosotros diseñamos las estructuras para que duren 50 años. ¿Listo? Pero en este caso no tendría sentido tomar de 1.4 a 1, porque, o sea, por lo general las estructuras, el rango mínimo de edad, si no estoy mal, era 50 años, si no estoy mal. Sí, es de 50 años, exactamente. Si uno va a hacer una edificación temporal, por decir algo, no sé, la caseta de, ¿cómo es que se dice? El campamento, mientras está la obra. El campamento no van a hacer un campamento en estructura de concreto reforzado, o llevan un container, ¿sí? O simplemente hacen ahí una especie de una estructura en madera, ¿sí? ¿Por qué? Ah, porque dicen, no, esto está proyectado para solo 3, 6 o 12 meses, ¿sí? Entonces ya cuando se hacen cosas de concreto reforzado, generalmente es para que dure los 50 años que exige el reglamento que debe durar las estructuras de concreto, ¿sí? Entonces generalmente vamos a estar aquí donde el factor sí sea de 2. Bueno, y estaba hablando sobre la cuantía prima, ¿sí? La cuantía prima es el ρ', es la cuantía del refuerzo a compresión. Mire que nosotros siempre hasta el momento habíamos calculado la cuantía del refuerzo a tracción. Aquí, ¿sí? Debemos de tener en cuenta el refuerzo a compresión, ¿sí? Como ya lo vamos a ver más adelante en el ejemplo. Aquí en esta gráfica simplemente se está mostrando cómo varía el valor de sí dependiendo en el tiempo. ¿Listo? Bueno, ¿sí está claro hasta aquí? Entonces mire que este valor de este factor es muy fácil de calcular. Es simplemente, esto generalmente es casi 2 para todos. Y esta, ¿sí? Es simplemente calcular la cuantía del refuerzo a compresión. A esto nos da un valor y ese valor lo multiplicamos por la deflexión inmediata, ¿sí? Y listo. Y lo que nos dé la deflexión a largo plazo. Resulta que esa deflexión a corto plazo y a largo plazo debemos de compararla. ¿Contra quién? Contra la deflexión admisible, tal cual como está estipulado en el C9526. ¿Sí? ¿Sí? En esa parte del parágrafo hay una tabla que es la C95 parte B, que dice que es la deflexión máxima admisible calculada. ¿Sí? Bueno, entonces aquí nos muestra 4 opciones. La primera la podemos descartar rapidito porque dice cubiertas planas. Ah, no, nosotros no vamos a hacer una cubierta, ¿sí? Porque generalmente las cubiertas, las hacen en estructuras de madera o en estructuras metálicas. ¿Listo? Entonces, descartada esta primera. La segunda dice entrepisos. Ah, bueno, sí puede ser. Entrepisos que no soporten ni estén ligados a elementos no estructurales susceptibles de sufrir daño debido a grandes deflexiones. Ah, bueno, esta puede ser, ¿sí? Esta puede ser. ¿Qué pasa si tenemos un entrepiso normal, ¿sí? En donde no esté soportando, digamos, baldosas ni muros que sean susceptibles a daño. Ah, bueno, entonces simplemente, bueno, ya hemos hablado que es la deflexión inmediata debido a carga viva, ¿sí? Carga viva, y que
el límite de esa deflexión admisible es coger la longitud de esa viga o la separación entre apoyos. Es más fácil, es más claro hablar sobre la distancia entre apoyos, L sobre 360. ¿Sí? Entonces cogemos la distancia entre los apoyos, la dividimos en 360 y ese es el valor de la deflexión admisible. ¿Sí? Y las deflexiones que ya hemos calculado deben ser menores a este valor. ¿Sí? Menores a ese valor. Si llegasen a ser mayor, entonces ya tenemos problemas de deflexiones. Y muy probablemente tenemos que cambiar las dimensiones de la viga. ¿Y qué implicaría cambiar las dimensiones de la viga? Profe, qué pena, creo que se le fue el audio. Profe, no se le escucha nada. ¿Será que se le cortó? Profe, Sí, aquí estoy. Yo estoy acá. se cortó el audio. Alcanzamos a escuchar hasta que usted dijo que qué pasa cuando cambia las proporciones de la viga. Sí. ¿Qué pasa? A ver, estaba hablando de que qué pasaría si la deflexión instantánea que calculamos en la viga y la de largo plazo fuesen mayores a este valor, ¿sí? Entonces estaba diciendo que si llegasen a ser mayores al valor admisible, ¿sí? Que es el límite, pues lo más probable es que debemos de cambiar las dimensiones de esa viga, de ese elemento. Entonces le estaba preguntando que, ¿qué implica cambiar las dimensiones en la viga? Si supuestamente ya hemos hecho el diseño de flexión y acortante y estamos terminando el chequeo de las deflexiones. ¿Qué pasaría si toca cambiar? Tendríamos que hacer todos los chequeos, ¿no? Tendríamos que volver a diseñar todo, exactamente. Tenemos que devolvernos, aumentar la altura, ¿sí? La altura de la viga. En este caso sí es más claro. Si no cumple la deflexión, no se pongan a aumentar la base de la viga. No. Aumentar la base no aumenta drásticamente la inercia, ¿sí? Recuerden que es la inercia la que tenemos que aumentar. ¿Cómo aumentamos de forma eficiente el momento de inercia? Aumentando la altura, ¿sí? Porque recuerde que es base por altura al cubo sobre 12. Al aumentar la altura de la viga, aumentamos de forma más eficiente el momento de inercia, ¿sí? Pero al cambiar la altura, pues nos cambia el diseño a flexión, nos cambia el diseño a cortante, ¿sí? Entonces tocaría devolvernos y recalcular todo eso. ¿Listo? Bueno, aquí hay otros ítems, pero pues creo que no, si ustedes, bueno, lo que pasa es que aquí ya implica ciertos conocimientos de estructura metálica. Dice, bueno, sistema de entrepiso, cubierta que soporten o esté ligado a elementos no estructurales susceptibles a sufrir daño debido a grandes deflexiones. Aquí dice la parte de la deflexión total que ocurre después de la unión de elementos no estructurales, la suma de la deflexión a largo plazo debida a todas las cargas permanentes y la deflexión debida a cualquier carga viva, ¿sí? Entonces, mire que aquí dice que la parte de la deflexión total que ocurre después de la unión de los elementos no estructurales, es decir, la suma de la deflexión a largo plazo debida a otras cargas permanentes, ¿sí? Y la deflexión debida a cualquier otra carga viva adicional. Es decir, aquí ya es sumando todo, ¿sí? Todo, ¿sí? Cuando tenemos todo esto y estemos chequeando, ¿sí? Un entrepiso, en este caso para nosotros es un entrepiso, ¿sí? Que sea susceptible a sufrir daños, es decir, por ejemplo, que tengan unas baldosas grandes, ¿sí? Recordemos que las baldosas grandes, pues medio se deflecta la viga, se parte la baldosa, ¿sí? Entonces, en esos casos, usted debe de ser más drástico, ¿sí? Ya no chequear contra L sobre 360, sino contra L 480. O sea,
Entre más grande sea el denominador, pues más pequeño es el límite de la deflexión. Claro, entonces, lo que está llevando estos valores es que la deflexión sea pero bien pequeña. ¿Listo? Entonces, aquí los invito a que ustedes lean en sus casas después con paciencia y se lean todo esto. ¿Listo? Y lean, por supuesto, lo que dice el reglamento como tal. ¿Listo? No sé si hay alguna pregunta. No, listo, profe, entendido. Listo, profe. ¿Listo? Listo, perfecto. Entonces, bueno, entonces vamos a hacer un pequeño cambio para mirar, para empezar a ver el ejemplo. ¿Sí? Denme un segundito. Nos pasamos al otro equipo. Si quieren, pónganle... Profe, ¿Sí? yo tengo una preguntita, o sea, es un poco fuera de lo que estamos viendo del tema, que no sé si usted ya lo había hablado o yo no lo había escuchado, que respecto a los quizzes, ¿Qué pasó? al fin eso cómo vamos a quedar Pues, en yo creo cuanto que al tiempo. el tiempo sí lo voy a reducir un poquitico. ¿Sí? Sí lo voy a reducir. No, Lo que estoy pensando es que, y recordarle, ¿no? Que va a ser de forma aleatoria, es decir, no vamos a decir qué día es. Entonces ya tenemos pues cuando terminemos el ejemplo, ¿no? Que hoy no creo que lo terminemos porque son las 2:30, es decir, nos queda menos, bueno, ya 18 minutos, acabo de cambiar el reloj, nos quedan 18 minutos de clase, ¿sí? Entonces, en 18 minutos no terminamos el ejemplo, ¿sí? Sí, Entonces, suponiendo que terminemos el ejemplo la próxima clase, entonces ya tendríamos 2 temas posibles para evaluar, ¿sí? sí, dos ejercicios. El de cortante y el de chequeo de flexiones, ¿sí? Entonces el quiz sería uno de los 2, ¿sí? Y podría ser cualquier día a partir de la otra semana. Puede ser la clase de los, o la clase de los jueves, creo que es que la otra clase el jueves, ¿cierto? Con ustedes son Sí, martes y jueves. sí, jueves. Exacto. Puede ser al inicio, puede ser al final. Entonces va a quedar como por decirlo así, sorpresa, o sea, en cualquier momento después de ver tema. Exacto. Muy bien, sorpresa. Esa es la palabra. Bueno. y con el mismo tiempo. Profe, pero usted nos va a seguir Es mandando que, profe, el pues, problema las no es la cosas esas a sorpresa, correo. sino el envió tiempo. el ejemplo pasado. Uy, hablaron todos al tiempo que Que el nunca problema O no sea, es que si nos va a seguir, espere, o sea, que si nos va a seguir mandando los ejemplos y eso al correo. Sí, claro. Ay, hablando de ejemplos, creo que yo todavía no les he enviado el de cortante, ¿cierto? No, señor. No, no, señor. Oh, puchica, sí. No, profe, el último Bueno, no lo he enviado. Yo quería corregir unas cosas y No. lo enviaba. Se lo envío mañana. Sí, profe, eso mismo iba a decir porque es que no sé por qué Teams, no sé si sea solo a mí, pero los videos ahora salen como si tuviera que descargarlos y en ocasiones se le da descarga y dice que la página no se encuentra. Entonces yo estoy buscando si usted había En enviado. todas las materias está pasando eso. Está pasando. Sí. No, yo se los envío el correo. Ay, usted sabe que yo poco el Teams, pues no sé, yo confío más en el correo. El Sí, correo es algo más directo, ¿sí? De mi correo institucional a los correos que ustedes pues, registraron con la universidad y pues, al mismo correo en donde les he enviado todas las cosas anteriores. ¿Listo? A ese mismo Listo, correo. profe. No sé si haya alguien que no le esté llegando esos correos de este grupo. O a todos les llega la información que yo envío a los correos. profe. A todos, listo. Perfecto. Sí, profe. Yo sé, ahorita no creo que le alcance a tomar foto, pues a enviárselos ahora porque el día está como opaco y para tomarle la luz, entonces va a quedar algo opaco esas imágenes. Entonces, yo por eso les digo mañana, ¿sí? Para tomarlas. Ahora, si veo que aclaro ahorita más tardecito, pues la podría tomar y las enviaría después de que termine otra clase. ¿Listo? Sí, profe, para poder preparar el quiz del jueves. Sí, exacto. Con el poder de Dios, a más tardar mañana en la mañana les llega. Mañana, a más tardar, póngale a las 8. A más tardar mañana a las 8. Yo me levanto temprano
y le tomo foto a eso, ¿sí? Le hago el arreglo y le tomo la foto. Vale. Se las Listo, envío. profe, muchas gracias. ¿Listo? No, muchas gracias a ustedes. Bueno, entonces voy a hacer el cambio. Prepárense si hacen un ruido feo esta vaina, porque cuando prendo el otro, denme un segundito. A ver dónde es que es este. Así. ¿Qué pasó? ¿Siguen escuchando? ¿Siguen escuchando ahí? Sí, profe, se le escucha Listo. un poquito bajo, pero sí se le escucha. Sí, no sé, a ver, le voy a subir aquí todo el volumen. No está compartiendo pantalla, ¿cierto? No, no creo. Aquí ya les voy a compartir No, pantalla. profe, solo con el que está hablando. Sí, ya casi, ya les voy a compartir pantalla. Y vamos para el ejemplo libros, acá. Estamos en el ejemplo, ¿qué? Es el 10, creo que es el 10. Sí, aquí está el ejemplo 10. ¿Todos ven el ejemplo 10? Sí, profe, ya sale el ejemplo 10. Listo, perfecto. Entonces, tienen aquí activo este aparatico. A ver si funciona. Ay, caramba, no está funcionando. Bueno, vamos con el otro. Bueno, entonces tenemos un ejemplo. Mientras que ponga a funcionar esto, voy hablando. Ahí tenemos un ejemplo de una viga de 10 metros de largo. Lo voy a ampliar un poquito aquí así. De 10 metros de largo, ¿sí? Con una sección transversal que ya es familiar para nosotros. Una viga de 30 por 60 centímetros, ¿sí? 30 por 60 centímetros reforzada en la parte inferior con 4 barras de la número 7, ¿sí? Si ustedes lo recuerdan, si ustedes lo recuerdan, ese era el ejemplo número 1, ¿sí? Que teníamos una base de 30 centímetros, una altura de 60 y reforzada en la parte inferior, ¿sí? Que es el refuerzo principal y el que está trabajando atracción, porque mire que la viga es simplemente apoyada, ¿sí? Con 4 barras número 7, ¿sí? Este fue el primer ejemplo que hicimos. Fue la primera viga que le calculamos el momento de agrietamiento, ¿sí? Las especificaciones de esta viga pues tienen un F' sub C de 21 megapascales con un FY de 420 megapascales, ¿sí? La carga de esta viga simplemente apoyada de 10 metros, esta carga uniformemente distribuida, ¿sí? Está conformada por una carga muerta, ¿sí? De servicio, ¿sí? Es de servicio porque no está mayorada, de 17 kilonewtons sobre metro lineal y también está conformada por una carga viva, ¿sí? De servicio de 10 kilonewtons sobre metro lineal. ¿Listo? Entonces, esos son los datos de entrada, son los datos iniciales. La viga, ¿sí? Adicionalmente al refuerzo inferior, que son las 4 barras de la número 7, tiene un refuerzo superior, ¿cierto? En este caso, para que cumpliera la cuantía mínima, ¿sí? Se colocaron 3 barras de la número 5, ¿sí? Ahora, ¿por qué digo la mínima? Claro, porque si ustedes le sacan la cuantía a compresión, ¿sí? La cuantía de estas 3 barras número 5 con respecto a las dimensiones de la viga, al menos, ¿se acuerdan que el reglamento le dice, mire, al menos debe ser, si es un F' sub C de 21 megapascales, debe de ser .0033, ¿sí? Por eso tuvimos que colocar una tercera cifra. Por favor, ¿tienen calculadora ahí a la mano para que hagan la operación? Sí, profe. Hagamos la cuenta con 2 barras. ¿Qué pasaría si le hubiéramos puesto apenas 2 barras número 5? Entonces, abra paréntesis. Entonces, 2 por, ¿cuál es el área de la barra número 5? Es 1.99, ¿no? Entonces sería 2 por 1.99, cerramos paréntesis, dividido, abrimos otro paréntesis, la base, que es 30,
por altura efectiva. En este caso 60 menos 7 nos da 53. ¿Listo? Cerramos paréntesis. ¿Cuánto nos da esa operación? 0.00250. O sea, punto doble cero, ¿qué? 25. ¿Punto doble cero 25? Sí. Perfecto. Mire que punto doble cero 25 es menor a la mínima, ¿sí? O sea que si alguien pone ese refuerzo constructivo, ¿sí? Porque este refuerzo que está aquí arriba, voy a colocar en rojo, este refuerzo que está aquí arriba es el constructivo, ¿sí? Porque mire que el diagrama de momento de esta viga es netamente positivo. O sea, en teoría no necesitamos varillas arriba, en teoría, pero hay que ponerlas, ¿sí? Esas 3 varillas número 5 es lo que se denomina el refuerzo constructivo, ¿listo? ¿Y para qué se pone? Bueno, pues claro, porque primero el reglamento nos dice que hay que colocar una cuantía a todo lo largo de la viga de mínimo, la cuantía mínima. Entonces, como con 2 barras número 5 no nos dio, entonces tuvimos que meterle la tercera. Por favor, hagan la misma operación, pero con 3 barras. ¿Cuánto les daría? Punto doble cero, ¿qué? 375. Punto doble cero, 3 algo. 5. Punto doble cero 37 o 38, ¿sí? Mire que eso ya es mayor que la mínima. Ah, entonces, perfecto, cumple. Entonces, por eso quedó el refuerzo constructivo superior, el que está trabajando a compresión, ¿sí? Porque mire que esas 3 barras arriba van a trabajar a compresión, ¿sí? Entonces, por eso colocamos 3. Ahora, ¿por qué se ponen? Bueno, primero por eso. Y lo segundo, porque cuando estemos colocando el estribo, no, un momentico que no lo pinté, aquí, ¿sí? El estribo, pues hay que sostenerlo con unas barras, aunque sea una barra en la esquina, en la parte superior, ¿sí? Cuando coloquemos el diseño acortante, ¿sí? Entonces, por eso esas 3 barras arriba hay que ponerlas y son constructivas. ¿Listo? Voy a borrar esto para no recalcar tanto, congestionar mucho el dibujo. Bueno, listo, ya entendido eso, entonces, ¿cuál es la pregunta? Entonces nos dicen, calcular la deflexión elástica inmediata y a largo plazo. Entonces le colocamos considerando 50 años. Claro, ese 50 años sobraría colocarlo, porque se supone que debemos de diseñar esas estructuras para que duren mínimo 50 años, ¿sí? Entonces, bueno, calcular la deflexión elástica inmediata y a largo plazo de la viga mostrada. Yo creo que me corté algo ahí, de la viga mostrada. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué es lo primero que se hace? Se determina la altura mínima. Se determina la altura mínima de acuerdo al reglamento, es decir, la primera tabla que les mostré, la tabla C95, la parte A, ¿sí? Como es una viga simplemente apoyada, vamos a asumir de que esa viga no tiene elementos susceptibles a daño, ¿sí? Que no los tienen, que son, digamos, acabados que no son tan delicados, digámoslo así, ¿sí? Entonces, bueno, listo. Entonces, como es simplemente apoyada, entonces el coeficiente es sobre 16, señor. Pero ¿se hace es una suposición o se toma como criterio siempre? No, en realidad, a ver, cuando vas a diseñar algo, ¿sí? Un proyecto, digamos, que en tu oficina de consultoría te llegó el proyecto o conseguiste el proyecto, no, vamos a hacerle el diseño estructural a este proyecto, ¿sí? Generalmente ese proyecto ya ha tenido un plano arquitectónico. En el plano arquitectónico, ¿sí? En ese plano arquitectónico se tienen que especificar qué tipos de acabados son, ¿sí? Me imagino que ya el dueño, en conversación con el arquitecto, ya han dicho, o si el dueño le dice al arquitecto, mire, quiero algo pues súper espectacular y usted encárgueseme de los acabados o sugiéramelo, ¿sí? Bueno, eso ya es una conversación entre ellos, es un acuerdo entre ellos. El hecho es que en los planos se debe especificar qué tipos de acabados son, ¿sí?
Entonces, es deber de uno, ¿sí?, analizar, averiguar, preguntar si esos acabados que se están considerando son susceptibles al daño o no, ¿sí? Si son susceptibles al daño o no. Si no, entonces, pues, dependiendo de la respuesta, ¿sí?, entonces ahí uno toma la decisión, no, son elementos susceptibles a daño, entonces consideremos la tabla que nos conduce a alturas de vigas más altas, ¿sí? Alturas de vigas más altas. Para el ¿Listo? caso del ejercicio que no nos especifica, ahí sí asumimos, ¿sí? Sí, exactamente. Ya en este caso, pues como lo que nos interesa es diseñarla, pues ahí ya, pues yo ya les tendría que decir, miren muchachos, asuman que los acabados no son susceptibles a daño. Ah, listo, entonces ustedes cogen esta tabla, ¿sí? Y si les dijera no, los acabados son susceptibles a daño, ah, bueno, entonces ustedes tendrían que hacerla con la otra tabla, con esta, ¿sí? Con la C, el comentario, ¿sí? La que está en la diapositiva que luego les voy a enviar, ¿sí? La que está en la primera página de la diapositiva que les mostré hoy, en esa, ¿sí? Bueno, entonces, o es 16 o es 11, según el caso, ¿sí? Entonces ahí te dice, bueno, en este caso vamos a decir que no son susceptibles a daño, o sea que sobre 16, la longitud de la viga son 10 metros, 10 metros en centímetros serían 1000 centímetros, lo dividimos entre 16 y eso nos da que la altura mínima de esa viga debió haber sido 62.5 centímetros, que nosotros ya sabemos que eso generalmente se hubiera redondeado a 65 centímetros, ¿cierto? A 65 centímetros, más o menos. Pero mire que la altura de nuestra viga, que nos dice ahí de cuánto es, de 60. 60, ¿sí? Lo que está actuando, lo que se está considerando es menor a este valor. Entonces es necesario o es obligación, ¿sí?, chequear deflexiones, porque lo más posible es que no vayan a cumplir, ¿sí? Ahora, no quiere decir que porque esto sea menor vaya a no cumplir de una. No. Ahora, tampoco quiere decir que si llegase a ser mayor, entonces de una nos va a chequear. No, tampoco. Lo mejor para usted curarse en salud es chequéelo, sí o sí. Sí o sí. ¿Sí? Bueno, les voy a comentar una anécdota de una profesora en la universidad. Me comentó, oiga, es que yo estoy viendo que en la cocina de mi apartamento hay unas fisuras, ya le han hecho una cosa, le han hecho la otra, ya ha ido la constructora, ya ha ido, bueno, en fin, ¿sí? Y resulta que el problema de las fisuras de la profe, ¿sí?, es que la cocina queda como, la mitad de la cocina, digamos, queda en un voladizo, ¿sí? Y la losa de ese voladizo no tiene el suficiente espesor para la longitud del voladizo que se consideró, ¿sí? Entonces ahí, claro, con el peso, la losa se deflecta, ¿sí? A la losa, listo, la losa es capaz de deflectarse, ¿sí? Pero esa deflexión le fisuró los muros, ¿sí? Y por eso es que cualquier arreglo que le hagan vuelve y se fisura. Lo mismo se presenta en la portería donde yo vivo, ¿sí? Que la casetica ahí del portero, ¿sí?, los ladrillos están fisurados. ¿Por qué? Porque la portería queda en un voladizo, ¿sí? Entonces esos son los posibles daños que se pueden presentar. Ahora, no necesariamente que si es menor, ¿sí?, no nos vaya a cumplir de una. No, listo, no, pueda que cumpla. Todo depende también de qué, de la magnitud de la carga, ¿sí? Eso también quiere decir que si le cumple, ¿sí?, que si le llegase a cumplir, es decir, que esto sea mayor, ¿sí?, entonces usted ya puede decir, no, esto es mayor, eso me va a cumplir, ¿sí? Póngale el chulito de una vez. Tampoco, ¿sí? Porque todo depende de la magnitud de las cargas. ¿Listo? No sé si me hago entender. Profe, tengo una pregunta. ¿Por qué fue que utilizó L sobre 16? Porque es una viga simplemente apoyada, ¿sí? Lo que pasa es que no tengo la tabla, no tengo la diapositiva aquí en la
En este dispositivo no la tengo, la tenía era en el anterior, ¿sí? ¿Se acuerda que en la tabla C95 hay 4 casos? Para viga simplemente apoyada, un Sí, apoyo profe. continuo, 2 apoyos continuos y el voladizo. Como en este caso es una viga simplemente apoyada, que voy a borrar ya tanta cosa que pintaba ahí. Como en este caso es una viga simplemente apoyada, ¿sí? Entonces por eso es que solo es L sobre 16, ¿sí? Porque es una viga simplemente apoyada. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí o no? Bueno, listo. Entonces, como es simplemente apoyada, bueno, ya son las 12:50. Bueno, ya dejémoslo hasta ahí para no correr. Entonces, no sé si hasta aquí queda claro, muchachos. ¿Hasta aquí queda claro? Sí, profe, ¿Sí? entendido Sí, hasta ahí. profe, está bien. Sí, lo recomendable es, muchachos, así independientemente de este signo, independientemente de ese signo, chequeen deflexiones, chequeen, porque mire que un cálculo de esos le puede generar a uno mucho dolor de cabeza, ¿sí? Y no tanto porque vaya a ser un peligro estructural, como me manifestaba la profesora, ¿sí? Ella no es ingeniera y ella estaba preocupadísima porque no se le va a caer el apartamento. Y yo le dije, no, tranquila, no, ¿sí? Es decir, el apartamento, el muro y todo eso, la losa no se le va a caer. El problema es que hágale cualquier arreglo que usted le haga, se le va a volver a fisurar, ¿sí? Unas deflexiones, un problema de deflexiones muy posiblemente no conduzcan a un colapso, pero sí va a conducir a un problema que se le puede convertir vitalicio, ¿sí? Porque corregir un problema de deflexión implica es aumentar la sección de la altura. Si usted ya tiene esa viga de 60 y no le cumplió, imagínese, si la viga ya está construida, ¿la solución cuál es? Aumentar la sección de la viga, ¿sí? Y el problema es que eso no es tan fácil. Eso no es tan fácil hacerlo. Porque eso no implica simplemente, no, pues aumentémosle un poquito aquí y listo. No, eso toca quitarle todo el recubrimiento a la viga, colocarle otro refuerzo, volverla a formaletear y todo eso. Y el problema que es que ya hay muchas cosas alrededor, es decir, ya la estructura está en funcionamiento, ¿sí? Entonces, muchas cosas van a ser difíciles de hacer, ¿sí? Bueno, Listo, profe. entonces continuamos la clase el jueves y yo mañana en la mañana, si Dios quiere, ¿sí? O si no ahorita, dependiendo de qué tanta luz, cómo me quede bien esa foto, les envío entonces las diapositivas pasadas y estas. De pronto estas se las puedo enviar porque estas ya las tengo. De pronto les envío estas ahorita, ¿listo? Entonces nos veríamos el jueves, muchachos. ¿Listo? Entonces, por favor, vayan. Listo, profe, muchas gracias. Listo, perfecto. Entonces nos vemos el jueves. Bueno, síganse cuidando, por favor. ¿Sí? En casita Chao, todos. profe, que esté Hasta bien. luego, profe. Gracias, igualmente, que estén muy bien. Cuídense.